Qué bueno que estén aquí, bienvenidos a su casa y qué bueno que su pastor me haya dado el privilegio inmerecido de poder estar con ustedes en este lugar. Hoy les traigo un mensaje que tiene que ver con la razón de ser de por qué precisamente estamos aquí y por qué seguimos al Señor Jesucristo. Mire, ninguno de nosotros, sin excepción, incluyéndonos a los pastores, estamos sirviendo a Cristo porque nosotros quisimos. No es así. Sí hubo una decisión voluntaria de seguir a Cristo, pero esa decisión voluntaria vino por una inspiración sobrenatural. O sea que a la larga nosotros no hacemos lo que hacemos, creemos lo que creemos y caminamos como caminamos porque sí. No es porque nos nació de nuestro propio deseo, y aunque sí estamos trabajando y luchando por rendir nuestra voluntad, realmente es porque Él nos llamó. De hecho, el propósito por el cual estamos en esta tierra tiene que ver con el hecho de que Él nos llamó. Ahora, ¿a qué nos llamó? A nosotros, los hijos de Dios, que ya hemos entendido que no somos de este mundo, que somos peregrinos y extranjeros, que estamos solamente de paso y que este cuerpo en que vivimos solo es un estado temporal, porque vamos a retornar a la gloria con que un día conocimos al Señor y Él nos conoció primero. Y la razón y propósito de estar aquí es precisamente que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, nos llamó no para que nosotros ahora nos sintamos que somos los más privilegiados del mundo, sino que nos llamó con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Amén. Y antes de entrar al mensaje, yo quisiera que usted se inscribiera en el alma, lo pusiera en su mente y en su corazón, un principio muy poderoso, y es este: no es lo mismo tener un privilegio que ser un privilegiado. Se lo repito y por favor medítelo. No es lo mismo tener un privilegio que ser un privilegiado. ¿Y por qué le digo esto? Porque de una forma cíclica los seres humanos, desde Adán hasta hoy, gracias al privilegio de que un día Dios nos alcanzó con su gracia, con su amor, con su bendición, y por fe nos hizo llamar sus hijos, gracias a eso, en lo que nosotros no tuvimos nada que ver, porque Él lo hizo todo por su sola gracia, entonces nosotros nos comenzamos a sentir seres privilegiados. Y mucho cristiano, sobre todo ahora que en las últimas décadas ser cristianos es un asunto de un mejor estatus. Antes no, en los principios de los años 1900, ser cristiano era un asunto casi hasta de vergüenza. Se consideraba que solo las personas ignorantes, decían los muy intelectuales, ¿no? Los pobres, decían los muy acomodados, y los que no tienen mucho que hacer, decían los más estresados, decían que se convertían en cristianos. Ahora no. Ahora tenemos gobernadores cristianos, ahora tenemos diputados cristianos, ahora tenemos empresarios cristianos, ahora tenemos artistas famosos que se identifican como cristianos, pero mucha de la cristiandad moderna usa el nombre de Cristo y el calificativo de cristiano solo para vender la idea de soy un privilegiado, al que Dios trata con mucho más privilegio que a los demás. Y por eso el mensaje de hoy, que se titula Sígueme, diga conmigo, sígueme, trata acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de habernos hecho el llamado a seguirme. El título del mensaje entonces es Sígueme y verás lo que haré de ti. Y el mensaje de hoy está alineado totalmente con el tipo de inspiración que fue que nos alcanzó.
Por favor, dígase a usted mismo, yo estoy aquí porque Dios me inspiró. Mire, es sábado en la mañana, es sábado en el que mucho de la normalidad del ser humano es o para limpiar la casa o para salir a algún balneario o algún lugar de diversión o en la época más cercana para ir a estos lugares que son una especie de prisiones con lujos y cristales por todos lados, llamados centros comerciales, donde la gente se encierra por todo un día y entra con dinero y sale con el bolsillo vacío. Hoy sábado, que usted esté aquí sentado escuchando un mensaje, no es porque sí, es porque lo inspiraron. Alguien lo inspiró a estar aquí. Alguien lo movió a estar aquí. Y este mensaje está totalmente alineado con ese tipo de inspiración. Así que vamos a orar para que podamos entrar al que será nuestro primer texto del día. Padre, en el nombre de Jesús, creemos y sabemos que la fe vino con un propósito. Que si hoy tenemos fe es porque tú nos participaste de un don y que ese don tiene una razón de ser. Creemos, Señor, con todo el corazón que tu palabra es verdad y que fue inspirada por tu Santo Espíritu. Padre, por eso sabemos que si estamos aquí hoy es porque hubo una inspiración que vino de ti, nació en nosotros, pero se originó en ti, en tu deseo y en tu voluntad de llevarnos a un propósito y a un destino que está altamente determinado por tu grande amor para que nosotros podamos entonces caminar con propósito en esta tierra. Señor, que cada uno de mis hermanos aquí reunidos que hoy aceptaron la inspiración de tu Espíritu para estar acá, puedan entonces ser inspirados hasta lo más profundo de su ser con la verdad del llamamiento y con la verdad del proceso de transformación que haber sido llamados por ti implica. Expongo tu palabra, Señor, sabiendo que no pueden ser simplemente las ideas de un hombre y reconociendo que no soy lo suficientemente inteligente como para tan exquisita palabra como la que traemos hoy. Bendícenos, Señor, comienza conmigo, atravesándome con tu espada, para que entonces la palabra de doble filo pueda llegar al corazón de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy intencionalmente no tenemos proyección para que volvamos a la buena costumbre de buscar nosotros el texto. Así que busque conmigo Mateo capítulo 4 y vamos a leer los versos del 18 al 20. Usted quizás va a tener una versión diferente, pero a la larga, sin importar las traducciones, usted y yo estamos leyendo la misma palabra de Dios. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. En primer lugar, quisiera que usted y yo pudiéramos concentrarnos en un hecho bien importante que está sucediendo aquí. Dice, y enseguida. ¿Aló? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo es que unas personas que han dedicado toda su vida, probablemente desde la niñez, porque alguien le tuvo que haber enseñado la pesca, y estamos hablando de dos que eran hermanos, así que pudiéramos tener la ligera sospecha de que se lo enseñó su papá? ¿Cómo es que dos personas que se han dedicado toda la vida a un oficio en particular, de repente les llega un desconocido y les dice, sígueme? Y de inmediato, diga conmigo de inmediato, diga conmigo de inmediato, diga conmigo de inmediato, soltaron sus redes y lo siguieron. En otras palabras, dejaron
todo lo que era su vida anterior para ahora seguir a este hombre que los estaba llamando a que le siguieran. Pero aquí está la clave: de inmediato. Y cuando nosotros leemos cosas como esta, se nos complica el alma. ¿Por qué? Porque uno piensa, entonces si Dios me llama voy a tener que dejar todo radicalmente, de tal manera que así como hicieron ellos, suelto las redes que le parece que las tenían en las manos, suelto las redes y comienzo a caminar detrás de él, y 3 años y medio después es que me doy cuenta de que dejé las redes tiradas. No, porque ese de inmediato es la inspiración inicial. Pero esa inspiración inicial va a traer un proceso. Diga conmigo proceso. Diga conmigo proceso. Y esa inspiración inicial en usted y en mí, como en Pedro y en Andrés, y como en todos los hombres y mujeres de la Biblia, es la inspiración del Espíritu Santo. Dice la Biblia que nadie puede llamar a Jesús Señor a no ser por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que nadie puede llegar al Padre a no ser por Jesucristo. Y la Biblia dice que nadie puede recibir el Espíritu Santo a no ser que el Padre lo envíe. Así que si usted se da cuenta, toda la Trinidad está envuelta en la inspiración por la cual usted y yo estamos aquí. Y esa inspiración la Biblia le llama fe. Diga conmigo, tengo fe. Diga conmigo, tengo fe. Y la fe inicialmente solo es eso, una inspiración reveladora que nos permite ver cosas que otros no han podido ver. Ahora, no lo vemos porque ahora nosotros comenzamos a hacer alguna técnica de cómo ver lo invisible, sino porque nos inspiraron la verdad a través de un don llamado fe. Diga conmigo, tengo fe. Ahora, para que usted y yo podamos entender cómo es que verdaderamente funciona la fe y cómo es que podemos soltar las redes y caminar en pos de Cristo y ser transformados para que desde el día que soltamos las redes hasta el día que finalmente entendemos qué es el llamado, el Señor haya hecho un proceso de cambio en nosotros. Para poder entender todo esto, entonces tenemos que viajar a la historia de la fe. Venga conmigo a Génesis capítulo 12, porque vamos a hablar de un hombre que es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Es el primer patriarca del pueblo de Israel. Yo quiero que usted entienda, la hermosa nación de Israel, escogida por Dios como un ejemplo para la tierra, y empecé diciéndole un principio, y los judíos tienen mucho que ver con ese principio que les dije. El hecho de tener un privilegio no nos convierte en privilegiados. Amén. Esta nación tuvo el privilegio de que Dios escogió a un solo hombre, y a partir de ese solo hombre nació todo un pueblo, toda una nación que hasta hoy, con todo y que no han reconocido a Cristo como su Señor y como su Salvador, reconocemos nosotros como la nación escogida de Dios. Al punto de que todo el que se trata de meter de lleno con Israel termina teniendo serios problemas, porque todavía Dios cumple su promesa de que va a defender a esa nación. Entonces mire qué cosa tremenda, es la nación escogida. Tienen el inmenso privilegio de ser escogidos por Dios. Aún desde antes de nacer, el solo hecho de nacer en Israel ya te mete en la nación escogida. Pero con todo y tener el privilegio, no han tenido la transformación integral que se necesita para comprender de qué se trata el privilegio. Y todo comenzó con un hombre, todo comenzó con Abraham. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 5 dice lo siguiente: Dios le dijo a Abraham, y quiero que le ponga atención porque vamos a estar cambiando la fonética del nombre a medida que vamos hablando en este mensaje. Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo, a tus familiares, y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo.
Abraham obedeció a Dios. Diga conmigo, Abraham obedeció. Diga conmigo, Abraham obedeció. Abraham obedeció a Dios y salió de Aram y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Aram y todo lo que tenía. En ese entonces, este dato es bien importante, en ese entonces tenía Abraham 75 años. En este episodio vemos que Dios le hace un llamado a este hombre llamado Abraham. Abraham, que era su nombre original, tenía un tipo de personalidad bastante peculiar. Y cuando nosotros vemos la personalidad de este hombre, tenemos que de alguna manera vernos como que en un espejo. Porque ¿cuántos aquí tienen fe? ¿Cuántos aquí tienen fe? Dígame un amén, por favor, que me anime. ¿Cuántos aquí tienen fe? Ok, pues si usted tiene fe, el padre de esa fe, según la Biblia, es Abraham. Pero escuche, el creador, autor, consumador de esa fe no es Abraham. ¿Me entiende? Escuche, la paternidad de todo el pueblo, la multitud como las estrellas, como las arenas de los mares que han llegado a alcanzar fe, la paternidad de esa fe originalmente viene de un solo hombre llamado Abraham. Pero el autor de la fe de Abraham es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando Dios llama a Abraham, llama a un hombre que su identidad era la siguiente: Padre enaltecido. El significado del nombre Abraham es el que se enaltece, Padre enaltecido. Le pregunto, ¿sabía Dios que Abraham tenía un nombre con un significado tan complicado? ¿Recuerda el mensaje de ayer? Hay que aprender a hacer las preguntas correctas. Y la pregunta aquí sería, ¿y será que Dios sabía que Abraham era enaltecido? Pues obvio, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo llamó? Porque sabiendo que él tenía una personalidad, escuche, personalidad, porque muchas veces nosotros confundimos personalidad con carácter. Él tenía una personalidad conflictiva, pero Dios sabía que en él había la materia prima para él sembrar el carácter de un hijo de Dios. Y a pesar de que este hombre desde niño había escuchado el que se enaltece, Padre enaltecido, cada vez que su mamá, él siendo un niño, se asomaba por la ventana mientras él jugaba a la pelota, no sé si se jugaba a la pelota en Aram, y le decía, Abraham, él escuchaba, Padre enaltecido, el que se enaltece. Y eso marcó su identidad. Quiero que usted entienda algo, nosotros somos seres perfectamente influenciables. El ambiente en el que usted permanece, tarde o temprano, lo va a influenciar. ¿Aló? Hola. Si usted de repente llega a un lugar donde todo el mundo es algo alocado y usted no es así y llegó por primera vez, usted va a pensar, esta gente está como que algo loca. Unos meses después, usted comenzará a hacer algunas pequeñas locuras. Un año más tarde, usted dirá, ¿por qué yo pensaba que estaban locos? 2 años más tarde, cuando llegue el nuevo a la ciudad, va a decir, ¿y estos locos? Y lo va a incluir a usted. Porque nosotros somos seres afectados por el ambiente. Bueno, como usted no me está creyendo, ¿y por qué todavía hasta el sol de hoy usamos mascarillas en algunas ocasiones? Porque somos tan afectados por el ambiente que hasta un pequeño microbio que vuelve en el aire detuvo al mundo, porque así de frágiles somos los seres humanos.
Pero somos afectados por el ambiente en todo el sentido de la palabra. Somos afectados sobre todo por el ambiente espiritual que hay en un lugar. Por eso es que usted y yo entonces tenemos que aprender a aceptar el proceso de transformación que Dios quiere con nosotros, porque el día que Él nos llamó y nos dijo, sígueme, nos metió una inspiración, pero Él sabe cuál es nuestro conflicto de personalidad. Abraham era un hombre enaltecido, en otras palabras, era un orgulloso. Y en este episodio nosotros estamos viendo que Dios le hace un llamado, y de la noche a la mañana un hombre común y corriente tiene un inmenso privilegio. ¿Cuál? Haber escuchado la voz de Dios y haber podido seguir detrás de la voz de Dios para alcanzar una promesa de Dios. Diga conmigo, yo tengo promesa del Señor. Diga conmigo, yo tengo promesa del Señor. Pero dígalo con ánimo, yo tengo promesa del Señor. Pues Abraham también tenía una. Y este hombre comienza a caminar, pero en él todavía está la carga de que es un hombre que viene de un lugar que queda en la antigua Mesopotamia. Quiero que usted entienda. Los caldeos, de donde viene Abraham, porque Abraham nunca fue judío. El pueblo judío viene de Abraham, pero Abraham nunca fue judío. Él era caldeo. ¿Se da cuenta? El pueblo judío se vuelve pueblo judío, nación de Israel, centenares de años después, cuando finalmente toman posesión de la tierra prometida. Pero Abraham nunca perteneció a ese pueblo. Dios inició ese pueblo con él. Así que diga conmigo, tengo promesa. Diga conmigo, tengo promesa. Diga conmigo, tengo promesa de Dios. Ok, pues la promesa de Dios que usted tiene en su corazón, entienda de una vez y por todas, no es para beneficio suyo, es para que el propósito de Dios se cumpla, y usted solo es un instrumento para que ese propósito se cumpla. Porque Abraham nunca fue de la nación escogida, aunque la nación escogida nació de él. Así es Dios. Por eso escoge a un hombre que sabe que tiene serios problemas de personalidad, y que esos problemas de personalidad vienen precisamente del entorno de donde él es originario. Mesopotamia, entienda, politeístas, creían en muchos dioses. Tenían un dios que era para el fuego, tenían otro dios que era para la lluvia, tenían otro dios que era para las cosechas, tenían otro dios que era para lo que sea, tenían un dios. En otras palabras, el ambiente en el que Abraham, recuerde la fonética, el ambiente en el que Abraham desarrolla su personalidad es un ambiente donde los seres humanos creen que los dioses existen para beneficiarlos a ellos. Usted no. Voy a tener que repetírselo. El ambiente en el que Abraham se cría, el ambiente que le genera la personalidad que él tiene cuando Dios lo llama, es un ambiente donde la mentalidad era: los dioses existen para beneficiarme a mí. O sea, la verdad bíblica de que nosotros existimos para la gloria de Dios no es la situación con que nosotros crecimos en este mundo. A ver, ¿cuántos nacieron en este púlpito? ¿Habrá alguien aquí que el día que tuvo la dicha su madre de traerlo al mundo, usted estaba en el púlpito? Perdón, ¿alguno de ustedes, incluyéndome, desde que era un tierno bebé, entendió la revelación de la palabra de Dios? ¿Alguno de ustedes? Yo no, porque yo fui ateo hasta los 27 años, así que me perdí ese privilegio que usted sí tuvo. Algunos de ustedes nacieron y se criaron dentro de una iglesia, pero ¿cómo es que un día
Cuando ya habían pasado años, es cuando finalmente le cayó el 20 de quién era Dios. O sea que ninguno de nosotros nace bajo la inspiración solamente del Espíritu de Dios, sino que nos inspira también el ambiente. Y eso era lo que pasaba con Abraham. Ahora yo quiero que usted entienda, leímos en la Escritura, en el capítulo 12, que cuando Dios le habla, Abraham dice que obedeció y siguió a Dios. Y leímos primero en Mateo que cuando el Señor Jesús se acerca a Pedro y Andrés, le dice, sígueme, y ellos ¿qué? Obedecieron y siguieron al Señor. ¿Alguien dice amén? Y ese es el impacto del don de la fe por la inspiración del Espíritu Santo. Nosotros no entendemos por qué, pero un día comenzamos a creer en Dios y comenzamos a creer en Jesús y comenzamos a decir, la Biblia es la palabra de Dios, Jesús es el único unigénito del Padre y Salvador de mi alma, y yo lo voy a seguir a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero eso no había cambiado todavía nuestra personalidad. Ahí está el detalle. Abraham obedeció instantáneamente. Pedro y Andrés obedecieron de inmediato. Pero ¿cuál habrá sido realmente, después de la inspiración de fe, cuál habrá sido la interpretación que su corazón les dio a esa fe? Y ahí es donde estamos usted y yo, porque ahí es donde nos tenemos que mirar en el espejo de Abraham y en el espejo de todos los hombres y mujeres de la Biblia. El Espíritu Santo un día nos inspiró la verdad y hoy por eso somos cristianos, creyentes en Jesucristo, seguidores de Cristo, y por el Espíritu de la adopción somos también hijos de Dios. Pero nuestras personalidades individuales han sido marcadas por muchas otras influencias. Cuando Abraham escucha el llamado de Dios que le dice, deja tu tierra, tu casa, tu parentela, y ven una tierra que yo te mostraré. Y por eso la quise leer en esta versión, porque esta versión dice, y te haré muy famoso. Ahora, yo quiero que usted medite, por favor, si Abraham era un hombre enaltecido, politeísta, que creía en muchos dioses, ¿cuál habrá sido la motivación inicial de Abraham para seguir a Dios? ¿Sabe cuál era? Su beneficio personal. Cuando uno accesa ahora por el famoso YouTube y de repente mira campaña evangelística, qué sé yo, en la India, y hay 500,000 personas en una explanada, y de repente salen ahí, sacan fotos de la gente llorando, pedazos de video donde la gente cae de rodillas con sus manos para arriba, y después sale la gran noticia: en la campaña en Guadalumpur se convirtieron a Cristo 200,000 personas, y después ponen ahí que fueron a buscar un lago, un mar, o lo más grande que encontraran que tuviera agua, y se bautizaron 100,000, y nosotros, gloria a Dios, aleluya. Sí, suena bonito, pero los misioneros que viven ahí saben la verdad. La verdad no es lo que nosotros recibimos como la buena noticia de 200,000 nuevos convertidos. El misionero que vive ahí y que lidia con ellos todos los días, que conoce su carácter, que conoce su personalidad y la influencia del ambiente donde viven, saben que ellos simplemente aceptaron un nuevo Dios de los 4,000 que ya tienen. ¿Aló? Un Dios más. Y esto fue lo que pasó con Abraham. Su personalidad, por el ambiente en el que él se había criado y desenvuelto, ahora le mostró que ahora tenía acceso a un Dios más. Este Dios invisible, que no tiene una estatua de yeso, no tiene una estatua de barro, no hay una fundición de metal para yo poderlo tocar y hacerle mis ofrendas. Es Dios invisible, pero tiene voz, y yo lo escuché. Y ese Dios me dijo: si tú me sigues, te voy a hacer famoso, te voy a hacer poderoso, te voy a hacer grande, te voy a dar una nación para ti solo. ¿Sabes qué fue lo que Abraham creyó inicialmente? Dios me va a hacer famoso, poderoso, y voy a ser rey. Él no siguió inicialmente porque quería rendirse ante ese Dios. No, él siguió inicialmente porque ahora apareció un nuevo Dios dentro de su mentalidad cultural politeísta,
que le estaba haciendo unas grandes ofertas de beneficio personal. Ay, pastor, usted no debería decir eso porque usted está difamando al padre de la fe. ¿Cómo usted habla así de Abraham? Sí, yo estoy hablando de Abraham, no de Abraham. Porque Abraham, el hombre que Dios llamó inicialmente, no era un hombre transformado, solo era un hombre que había inspirado el Espíritu de Dios. Por eso, más adelante, en el verso 10 al 13 del mismo capítulo, nos damos cuenta, Dios se encargó. Qué lindo, Sergio, como Dios hace las cosas. En el mismo capítulo donde nosotros pudiéramos ensalzar a Abraham. ¡Ah, Abraham, qué gran cosa la que tú eres! En ese mismo capítulo, Dios se encarga de que unos pocos versículos más adelante nos demos cuenta quién era verdaderamente Abraham. Y míralo, léalo conmigo, capítulo 12, versos 10 al 13. En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. Era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto, porque allá sí había alimentos. Cuando ya estaban cerca de Egipto, Abraham le dijo a Sarai, ahora nos vamos a dar cuenta quién era de verdad Abraham, porque de este lado de la historia, Abraham se mira maravilloso, ¿verdad? Padre de la fe, primer patriarca de Israel. La Biblia lo llama el justo que por su fe fue justificado. O sea, ya de este lado de la historia, Abraham se mira, pero, o sea, toda una figura del reino de los cielos. Pero cuando Dios lo llamó, no era así, porque mire lo que sucede. Este era Abraham de verdad. Cuando ya estaban cerca de Egipto, Abraham le dijo a Sarai, no hay duda de que eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean y sepan que eres mi esposa, a mí me matarán y a ti te dejarán viva. ¿Sabe qué está saliendo ahí? Su corazón enaltecido, su corazón orgulloso, su corazón egocéntrico. En otras palabras, mamita, yo te puedo querer mucho, tú eres mi esposa, pero aquí, si yo tengo que decidir entre tú y yo, primero yo. Ese era Abraham. ¿Aló? A ver, damas que están aquí, si ustedes hubieran sido la esposa de Abraham, ¿cómo se hubieran sentido de que Abraham le diga, mira, mi amor, estás tan linda que por eso me casé contigo, pero estamos llegando a un lugar donde tu lindura me puede crear problemas, así que mejor que te lleven los egipcios y a saber qué hacen contigo con tal de que yo quede vivo? ¿Cómo se hubiera sentido usted, querida hermana? Mire, la hermana me hace, ahí mismo, acribillado el pobre Abraham, se acabó su vida. ¿Sabe lo que estaba mostrando? Que era un tipo tan egocéntrico, tan ególatra. Porque ese es el problema de la idolatría. La idolatría no es más que la evidencia de nuestra egolatría, porque nosotros idolatramos aquello que creemos que nos va a beneficiar. Si no hubiera un deseo o una idea de que vamos a ser beneficiados, no lo idolatráramos. Aleluya. La idolatría es el fruto de la egolatría. La idolatría es el fruto de nosotros querer fabricar los ídolos que nos van a favorecer. Y por eso Abraham inicialmente le creyó a Dios, porque este nuevo Dios le estaba ofreciendo cosas mucho más grandes que todos los demás dioses de los caldeos le podían ofrecer. Ya no era solamente cuidar las cosechas, ya no era solamente mandar agua en tiempo de sequía, ya no era solamente enviar fuego en tiempo del frío, ya no, ahora era más grande. Era, vas a ser muy famoso, vas a ser poderoso y vas a ser un rey, porque te voy a dar una nación para ti solito. Pero el ególatra era tan ególatra que no le importaba a su propia esposa. Verso 13, por eso cuando te pregunten, diles que eres mi hermana, así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Wow, qué corazón, hermano, ¿verdad? Wow. Mira, cuando uno de estos egipcios que tienen fama de que cuando le gusta a una mujer matan al marido para quedarse con ella, y obviamente no se iban a quedar con ella para ponerla de adorno en la casa, ni para solamente poner una foto en la sala diciendo esa hermosura es mi mujer. Sabemos que era para mucho más y que había mucho abuso en esa época. Y mire cuál era el verdadero corazón de este hombre, que cuando llega ese momento en el que hay una hambruna
Él, antes de pensar que el Dios vivo y verdadero le había hablado, pensó: en Egipto siempre hay buena comida. Por cierto, es la primera vez en toda la Biblia que aparece Egipto. Capítulo 12 de Génesis. Por primera vez se menciona la cultura egipcia, el pueblo egipcio, la ideología egipcia. ¿Y sabe por qué aparece Egipto por primera vez en la Biblia? Porque a Abraham se le antojó irse a Egipto, porque para él era más importante su barriguita que aún su propia esposa. Y efectivamente llegan a Egipto. De repente le van con el chisme al faraón: ¡ah! Llegó una de los caldeos que está bien linda. Y el faraón dice: ¡ah! Tráiganla para que la pueda ver. Lea por favor el capítulo completo y se va a dar cuenta que de repente tiene Dios que intervenir para que el faraón no termine abusando de Sarai. Y mire si le digo con categoría que no fue Dios que llevó a Abraham a Egipto, que el faraón, cuando se entera de la verdad, expulsa a Abraham de Egipto. Y usted dirá, sobre todo las hermanas: qué bárbaro, ¿cómo hizo eso? Qué corazón el de ese hombre. Pues hermana, no se llene de demasiado fuerza para atacar al pobre Abraham, porque después, más adelante, Sarai mostró tener el mismo tipo de corazón, porque venía de la misma cultura, con la misma influencia. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, Dios le había dado una promesa a Abraham. ¿Y cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa? Una descendencia. Inicialmente él se movió por beneficios personales. Después tuvo que entender que era algo mucho más allá. Era una descendencia. Porque de esa descendencia vendría el Salvador. Y gracias a esa descendencia, lo que Dios había dicho finalmente lo entendimos en la muerte y resurrección de Cristo. Y tu descendencia será como las estrellas de los cielos, como las arenas de los mares. Y en ti, o sea, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. En la inspiración inicial, este hombre lo que veía es: vale la pena seguir a este Dios, porque este Dios, mira todo lo que me va a dar. Pero la promesa de Dios no era: te voy a bendecir a ti. Sí, la promesa de Dios incluía que lo iba a bendecir en el proceso, pero la promesa de Dios era: te voy a usar para lograr mi propósito. Y mi propósito no eres tú. Mi propósito es hacerme hombre y en tu descendencia descender a la tierra para entonces bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Que Abraham no comprendía realmente lo que era seguir al Señor, aunque lo estaba siguiendo. Pero Sarai era igual. Dice que en cierta ocasión, cuando llega la promesa de un hijo, entonces viene Sarai y le dice a Abraham: Abraham, tenemos un problema. A ti fue que Dios te prometió un hijo, pero yo soy estéril y ya estoy avanzadita de edad y no puedo tener hijos. Así que esto es lo que vamos a hacer, Abraham. Yo creo que de alguna manera Dios nos está dejando ver que nosotros los seres humanos somos defectuosos y que tenemos que aprender que toda nuestra vida tenemos que depender totalmente de Él y estar sometidos a Él, porque somos tan defectuosos que nuestras ideas son muy malas. La idea de Sarai fue: yo tengo una esclava, está bien bonita. Yo me imagino, Sergio, que ella la miró de arriba abajo, dijo: me gustaría un hijo con un pelo así. Miró a Abraham y dijo: sí, la mezcla del pelo de él con ella está bonito. Me gustaría que tuviera los ojos de tal color. Ah, mira, Agar tiene los ojos de ese color. Hay una alta probabilidad de que el muchacho salga con los ojos de ese color.
Yo me imagino que ella hizo todo un proceso mental egocéntrico, porque ella le dice a Abraham, quiero que duermas con ella para que ella tenga un hijo para mí. ¿No es la misma actitud que tenía Abraham? Igual, egocéntrica. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, aunque estemos siguiéndole y nuestro corazón sigue centrado en los beneficios para mí, nuestra mente va a estar llena de ideas que no son conforme al pensamiento de Dios. Dios había dicho, te voy a dar un hijo, de ese hijo va a venir una descendencia, pero ese hijo va a ser un milagro porque te lo voy a dar de tu mujer Saraí, que no puede tener hijos. Pero entonces Saraí dice, no, un hijo para ti no, yo quiero un hijo para mí. Así que Agar me para un hijo y que sea mío. Dice la Biblia que inmediatamente Agar tuvo el hijo, ahora miraba con desprecio a Saraí y que de continuo le hacía malas caras. ¿Por qué? Porque ahí está mostrando Dios una vez más cómo nosotros somos de imperfectos. La que inicialmente comenzó como una esclava sumisa que le dijeron tienes que dormir hoy con el amo porque la ama quiere un hijo, y que dijo sí señora, ahora la está mirando por encima del hombro diciendo estéril que no puede tener hijos aquí, mi hijo, no tu hijo que tú querías, mi hijo es hijo de Abraham. En otras palabras, mamita, se te acabó el verano porque ahora yo soy la mamá del heredero. ¿Se da cuenta cómo es nuestra conducta? Eso somos nosotros, hermanos. Y si nosotros no comprendemos, entendemos y aceptamos esto, vamos a seguir tropezando de la misma manera. Y nuestra búsqueda de Dios no va a ser para servirle de modo que Él se glorifique y Él cumpla su propósito, sino que le vamos a servir con un a cambio de. Con una actitud de yo te sirvo pero tú me das tal cosa, yo te sirvo pero tú me sanas, yo te sirvo pero tú me prosperas, yo te sirvo. Y por eso es que la iglesia de hoy está tan contaminada de una mentalidad que no es conforme a la mente de Dios, porque los cristianos seguimos teniendo este corazón de yo te sirvo pero si tú me bendices, yo te sirvo pero si tú me engrandeces, yo te sirvo pero si el favorecido soy yo. Y el asunto es que eso está tan metido dentro de nuestro corazón que se disfraza tan bien que nosotros pensamos que no es así. Pero tenemos que ser honestos, hermanos. Tenemos que ser honestos. Generalmente, nuestra primera inclinación es buscar un deseo personal y una satisfacción personal. Finalmente tuvieron al hijo. Y luego Abraham tuvo que sufrir el dolor de mandar a ese hijo al desierto porque Dios no se lo reconocía como hijo. De hecho, hasta el sol de hoy, nosotros estamos pagando los platos rotos de la decisión de Abraham y Saraí. Porque hasta el sol de hoy en la tierra hay un conflicto que tiene que ver con la descendencia de Ismael, el hijo del pecado y de la carne, versus la descendencia de Isaac, la promesa de Dios. Wow. Y nosotros vivimos en un sistema que está influenciado por la manera de pensar de estas dos descendencias. Pero entonces mire lo que pasa en el capítulo 22, versos 1 al 5. Algunos años después, diga conmigo, algunos años después. Diga conmigo, algunos años después. Diga conmigo, algunos años después. ¿Sabe de qué está hablando? De proceso. ¿Sabe de qué está hablando? De trabajo transformador. ¿Sabe de qué está hablando? De que el Señor quiere que usted y yo avancemos y que con el paso de los años no seamos la misma persona que un día decidió seguirle, sino que ahora seamos una persona que obedientemente está determinado a servirle. Aleluya. Y ahí está. Algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Pero que aquí hay problema. ¿Cómo va a ser? Pero si es el mismo, es la misma persona, por Dios. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿y no que dice en el capítulo 12, en los primeros versos, Dios habló a Abraham y Abraham lo obedeció?
Entonces, ¿que tiene problemas Dios de emocionales o qué? ¿Que ahora está con esta duda? ¿Cómo de que Dios quería saber si lo obedecía? Si al principio, hace 10 capítulos, dijo que lo obedeció. Entonces, ¿a quién le creo? Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Pudiera decir Abraham, ¿no? Pero aquí está diciendo Abraham. El cambio de fonética. Ahora su nombre significa padre de multitudes, pero le quitaron el enaltecido. Ahora Dios lo que está poniendo es a prueba el carácter de Abraham. El Dios que había comenzado conociendo la personalidad de Abraham, ahora estaba poniendo a prueba el carácter de Abraham, el hombre procesado. Ahí dice unos años después, tiempos después o años adelante en diferentes versiones, pero si lo simplificamos, lo que tenemos que decir es que 25 años más tarde. ¡Wow! A ver cuántos tienen aquí 25 años o más de servirle al Señor. ¿Cuántos tienen aquí 25 años o más de servirle al Señor? Ok, levanten la mano los que tienen menos de 25 años de servirle al Señor. Ok, la noticia es para todos. Aún 25 años después, Dios va a tener que seguir procesándonos. El asunto es si nosotros lo aceptamos. Porque la extensión de tiempo no depende solamente de Dios, sino que también depende de que nosotros decidamos dejarnos transformar. Algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo. Ahí se da cuenta que Dios no reconocía al otro. Tu único hijo, a quien tanto amas, llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham le dijo a sus sirvientes: quédense aquí. Mire la diferencia de actitud entre el primer hombre del capítulo 12 y este hombre del capítulo 22. Hay 10 capítulos en la Biblia que para nosotros se miran cortos porque son 10 capítulos. Yo no sé qué tan asiduo es usted para leer la Biblia, pero le puedo decir que esos 10 capítulos se leen en menos de una hora. Y que si usted quiere puede leerlos los 10 hoy. Y estos 10 capítulos para nosotros son eso: una hora, hora y cuarto, hora y media si lo cogemos suave tomándonos un cafecito de lectura. Pero para Abraham fueron 25 años de proceso. Y en este punto, hermano, vemos la diferencia de actitud. El primero, Abraham, era Sarai, tú estás linda, mi amor. Mira, tú eres tan linda que tú eres la luz de mis ojos. Pero como no quiero que me saquen los ojos, por favor, te me vas con el faraón, que él haga lo que quiera contigo, porque a mí no me toquen un pelo. Mire qué diferente la actitud a este hombre procesado 25 años después. Quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios. ¿Ahora quién es que se está llevando los beneficios? Dios. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. O sea, ahora ya no es que vaya el niño y si Dios lo quiere matar, pues ahora es: vamos, adoremos y confiemos. Oiga, en el capítulo 12, él sale corriendo a Egipto, que es una figura del mundo en la Biblia, simplemente porque había falta de pan. En el capítulo 22, él lleva obedientemente a su hijo al matadero, pero con un nivel de confianza en Dios, que en tu corazón y en sus palabras se nota la transformación de su carácter, porque al él decir adoraremos y regresaremos, lo que está diciendo es: en 25 años
he aprendido que confiar en Dios es la mejor opción y que Dios nunca falta a sus promesas. Él dijo que tendré una descendencia y que esa descendencia vendrá a través del hijo que Él me dio con Saraí, y no va a ser que ahora Dios lo va a matar, porque ¿de dónde va a salir la descendencia? Así que quédense aquí tranquilos, no se preocupen, que nosotros subimos a aquel monte que está allá, adoramos a Dios y regresamos los dos, porque ahora yo no solo soy un hombre que busca un beneficio de un Dios más que se añadió, ahora soy un hombre sometido al Dios vivo y verdadero, que confía en que Él nunca falta a sus promesas. Ahora sí, denle un aplauso al Dios vivo y al Dios verdadero, porque, hermano querido, la fe verdadera es la fe que agrada a Dios, no la fe que nos agrada a nosotros. Es la fe que agrada a Dios, no la fe que nos agrada a nosotros. Pero la iglesia contemporánea, bendito Dios, sé que en esta casa hay un celo diferente, pero el bombardeo es el mismo. La iglesia contemporánea se ha volcado más a una personalidad como Abraham que a un carácter como el de Abraham. Y sí, un día escuchamos la voz del Señor, sígueme, y tenemos el gran letrero que dice Iglesia Cristiana, y tenemos el gran título de servidores cristianos, y tenemos aún las promociones de líderes y encargados de departamentos cristianos, pero la tendencia es más a la manera de Abraham que de Abraham. ¿Qué hay para mí? ¿Cómo me vas a beneficiar a mí? No. Aquí lo que importa es lo que quiero yo, lo que pienso yo. No, a mí no me van a poner a ningún proceso en mi vida. Yo lo voy a hacer como yo quiera, cuando yo quiera, porque yo quiera, y nadie me diga lo contrario, porque el que me llamó fue Dios. ¿Conoce usted personas así? Yo conozco muchas, lamentablemente. Y lo más triste es que las personas que conozco así son líderes cristianos. No le digo esto para que se entristezca, le digo esto para que vea qué triste es no dejarse transformar por Dios. Porque puede uno tener un llamado genuino, no hay ningún problema con el llamado de nadie, si Dios fue que nos llamó a todos. El problema es con el carácter de todos. Porque la Biblia no dice, por el llamado lo conoceréis. No, la Biblia dice, por los frutos lo conoceréis. Los frutos de Abraham era de un hombre egocéntrico que no le importaba ni siquiera abusar de su propia esposa con tal de él lograr su propósito. Yo quiero ser rey. Él me dijo que ese Dios nuevo me dijo que me iba a dar una nación. Y si yo voy a ser el dueño de la nación, pues soy el rey. Por eso cuando hubo hambre, se fue al imperio más grande que había en el momento. Y terminó rindiéndole en ofrenda a su propia esposa, al rey de esa nación, mostrando que lo que él tenía en su corazón era posición, reconocimiento, ser el rey. Aunque en el proceso destruya mi propia familia, arrase con los principios de Dios, rompa lo que tenga que romper, pero esto es lo que yo quiero, y fue Dios que me llamó, nadie me puede opinar en contra. No funciona así, hermano. Porque, ahora no voy a preguntar por usted, voy a preguntar por mí, y le quiero pedir el favor que usted me ayude. ¿Cuántos aquí creen que fue Dios que me llamó? ¿Cuántos creen eso? Que fue Dios que me llamó. Es obvio. Pero el hecho de que Dios me haya llamado no quiere decir que ya yo tengo un carácter como el que Dios quiere que tenga. Cuando el Señor me llamó inicialmente, Sergio, yo sentía que caminaba sobre las aguas. Llegaba a las iglesias y el mover del Espíritu Santo era un asunto tan fuerte, pero tan fuerte, que la gente comenzaba a saltar, comenzaba a gritar, se manifestaban un montón de situaciones espirituales, gente embriagada en el Espíritu, pasaba de todo, hermano.
Los servicios a veces duraban 3 horas y media, y nadie se quería ir porque había una gloria. Un día estaba en una ciudad llamada San Antonio Suchitepeques, en el país de Guatemala. Estaba en una iglesia amplia, así como esta, no tan amplia, pero amplia. Habían sillas, pero de las de metal que se doblan. Y yo había llegado con el equipo de alabanza, iba a correr toda la alabanza y luego a predicar. Y cuando estábamos, Él es el poderoso de Israel, de repente comenzó un mover, que según yo, era el poder del Espíritu Santo. Aleluya. La gente voluntariamente comenzó a quitar las sillas y danzaban y gritaban y caían embriagados. Y el Abrahamcito que estaba aquí arriba, de repente con el micrófono hago esto y me quedo mirando lo que está pasando. Y en mi mente dije lo siguiente: wow, Dios, impresionante cómo me usas. Suena lindo, ¿verdad? Wow, Dios, cómo me usas. Pero qué hipocresía la de mi corazón. Realmente lo que mi corazón enaltecido estaba queriendo decir es: Dios, ¿te das cuenta qué poder el que tengo? Y sucedió que de inmediato, como que me hubieran sacado al Espíritu de Dios, y sentí un vacío en mi vida tan fuerte que me sentí hasta atemorizado. Y como estaba un mover que hoy le puedo decir sin temor a equivocarme que solo era el resultado emocional del carisma natural que yo tengo para estar en una plataforma. Como había un mover, la gente siguió en su mover. Y yo asustado, la batería estaba aquí, la estaba tocando mi cuñado. Me metí detrás de la batería que estaba exactamente detrás del púlpito. Asustado, ahí estaba. Señor, ¿qué pasa? Le decía, Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué pasa? Y me sentía pero peor que cuando no me había convertido, que estaba en una depresión y con deseos de suicidio. Así me sentía, pero ahora estaba en un altar dirigiendo la alabanza y siendo el predicador invitado. Y cuando estaba detrás de la batería, así pero vacío me sentía, finalmente Dios habló a mi corazón y me dijo una pregunta. Por eso es que predico sobre hacer las preguntas correctas. Lo que me dijo fue una pregunta, la pregunta que lo cambiaría todo para mi vida, la pregunta que hizo comprender a aquel Abraham enaltecido que tenía que comenzar a ser transformado en un hombre rendido ante Dios. Y la pregunta fue la siguiente: ¿qué prefieres? ¿Que te use o que me agrade de ti? Hermano, yo sentí como que el Señor, de la forma más amable, dulce y amorosa que fuera posible, me estaba dando una bofetada. Y comencé a llorar. Para ese punto ya estaba de rodillas. Todo esto el Señor y yo, detrás de la batería, mientras la gente seguía danzando, se seguían gozando, seguían embriagados en el Espíritu. Yo comencé a llorar. Le dije, Señor, así nunca más se vuelva a manifestar ninguno de tus dones en mí. Mi anhelo es agradarte. Prefiero que te agrades de mí, no solo que me uses. Cuando dije eso, volví a sentir la llenura del Espíritu Santo que me ha acompañado por tanto tiempo. Y escuche, se terminó esa noche, Dios hizo lo que quería hacer, regresé a mi casa, y cuando regresé a mi casa, entonces el Señor me volvió a hablar y me dijo, sí te voy a usar, pero todavía no estás listo, así que espera. Poco tiempo después de eso me hicieron una oferta para irme de gira por toda Latinoamérica cantando alabanzas.
y que me convirtiera en uno de los famosos cantantes de alabanza. Pero ya Dios había trabajado conmigo. Y lo que dije fue, no, gracias. Dios me quiere donde yo estoy. En ese momento yo vivía en una ciudad que se llama Retaluleu, en Guatemala. Usted ni sabía que existía una ciudad que se llama Retaluleu y que queda en Guatemala. Pues ahí vivía yo, lleno de dones, talentos, capacidades y habilidades, pero sin el carácter que fuera a la par de esas habilidades. Y Dios me dijo, tienes que esperar, te voy a procesar. Entonces le pedí al Señor, yo le había pedido al Señor, dame una canción que le dé la vuelta al mundo. Suena bonito, ¿verdad? Y que la gente te adore y la gente te cante. Pero realmente mi corazón lo que quería era que el Señor me hiciera famoso en el mundo entero. Y el Señor me dio la canción en ese proceso. Y escribí, enamorada de verdad, mis ojos brillan al pensar en su mirada tan profunda y sin igual. Estoy enamorada. Le dio la vuelta al mundo. Pero la cantaba Yulisa, no yo. Y una cantante cristiana muy reconocida llamada Yulisa Rivera le dio la vuelta al mundo cantando la canción que yo le pedí a Dios. Pero Dios me dejó en Retaluleu, Guatemala, procesando mi carácter. 10 años después, me volvió a dar otra canción. Espíritu Santo, tócame hoy, renueva mis fuerzas, mi consolador, mi fuerza y amor, ven sana mi alma. Y comenzó a expandirse por todo el continente y las iglesias a cantarla. Y Sergio, ¿sabes qué era lo que más cautivaba mi corazón? Que nadie sabía que la cantaba yo. Llegaba a los lugares donde me invitaban porque alguien, un pastor amigo, le dijo que un pastor amigo había tenido una actividad y este muchacho que ahora es pastor en Puerto Rico, Dios lo está usando, invítalo. Y yo llegaba y comenzaba a cantar, mi consolador, mi fuerza, y la gente se me acercaba, ¿usted es que canta esa canción? Y no se imagina la ternura que me daba en mi corazón saber que Dios había concedido el deseo de mi corazón, pero sin que me afectara a mí, sino que solo lo glorificara a Él. Queridos hermanos, cuando el Señor se acerca a Abraham y le dice, sígueme, Abraham fue inspirado por el Espíritu de Dios, pero Abraham todavía no estaba dispuesto a ser transformado por el Espíritu de Dios. Cuando el Señor se acercó a Pedro y a su hermano y le dijo, síganme y los haré pescadores de hombres, yo les aseguro, hermano, porque después la conducta de ellos lo muestra, les aseguro que ellos lo que escucharon fue pescadores. Y al escuchar pescadores, dijeron, espérate, este es el tipo que andan por ahí diciendo que hace milagros, con este no vamos a ser millonarios. Pero con el tiempo, en 3 años y medio, terminó procesándolos. Y cuando los procesó, dijo lo siguiente un día, al mismo Pedro, que en la orilla de un mar le dijo, sígueme, ahora en la orilla de otro le dijo, Pedro, ¿me amas? Y esa es la pregunta que el Señor me mandó a hacerte hoy. Sí, yo sé que estás siguiendo al Señor, por eso estás aquí. Sé que estás sirviendo al Señor, por eso estás aquí. Pero hazte la pregunta en lo interior de tu corazón, ¿lo amas? La respuesta automática va a ser, sí, yo lo amo. Pero Él te va a volver a preguntar, ¿me amas? Y una vez más le vas a contestar, yo te amo, Señor. Pero Él te va a reiterar, ¿me amas? Y ahí vas a tener que inclinar el rostro y decir, Señor, tú sabes todas las cosas. Porque la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 dice, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres, y comienza diciendo, amadores de sí mismos,
Después dice una serie de características de un comportamiento que lo estamos viendo por todos lados. En líderes cristianos, en servidores cristianos, en gente que se ufana de su cristiandad, estamos viendo ese comportamiento. Avaros, llenos de avaricia, desobedientes. Estamos viendo el comportamiento, búsquelo, 2 de Timoteo capítulo 3, ahí está, mira, ahí está. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Y sigue diciendo, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Escuche, esos son cristianos. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Otras versiones dicen, amantes de los deleites antes que de Dios. O sea que sí aman a Dios, pero aman su deleite personal antes que a Dios. Y ese es el problema por el cual estamos viendo hoy tanto líder cristiano con un carácter que deja mucho que desear, que sin importar cuánto se arrastren en el pecado todavía quieren que se les reconozca como el que tiene un llamado. Pero es que un llamado lo tiene todo el mundo. El brujo de la esquina tiene un llamado. ¿Acaso no llamó Dios a toda la humanidad a que fuera su imagen y su semejanza? Escuche, la prostituta, el homosexual, el narcotraficante tienen el mismo llamado. Pero aquí el asunto es, ¿vamos a dejar que el Dios que nos llamó nos procese? Diga conmigo, la fe es para agradar a Dios. Ya conmigo, la fe es para agradar a Dios. Escuche, la fe verdadera resalta la persona del Dios vivo y verdadero, publica la grandeza del Dios vivo y verdadero, resalta las virtudes del Dios vivo y verdadero, proclama la bondad del Dios vivo y verdadero, anuncia la verdad del Dios vivo y verdadero, señala al único camino hacia el Dios vivo y verdadero, levanta la justicia del Dios vivo y verdadero, pero también advierte sobre el juicio decretado por el Dios vivo y verdadero. Queridos hermanos, la pregunta no es si Dios te llamó. Yo sé que Dios te llamó. La pregunta es, ¿eres Abraham? ¿Eres Sarai? ¿O eres Abraham? ¿O eres Sara? ¿De verdad nos estamos dejando procesar por Dios? Si usted está aquí hoy, es porque usted es una persona con un privilegio. Es una persona sirviendo en la iglesia, es una persona visible para la vida de otros, y eso es una bendición de parte de Dios. Tiene un gran privilegio, pero hermano, con respeto, con amor, con el afecto tan grande que le tengo al hecho de que usted es mi hermano de sangre, por la sangre más poderosa, que no es la que pusieron mis padres dentro de estas venas, sino la que puso el unigénito del Padre derramada en una cruz. Con ese amor tan profundo que le tengo, por esto vengo a exhortarles en el amor de nuestro Padre. Revise su vida. ¿Por qué está siguiendo a Dios? ¿Lo está siguiendo porque quiere un beneficio de Dios? ¿Porque quiere una promoción de Dios? ¿Porque quiere que Dios le haga algunos favores? ¿O simplemente porque Él es el Dios vivo y verdadero? Y que sin importar si yo salgo favorecido o no en el proceso, Él merece ser adorado, Él merece ser glorificado, Él merece ser servido, Él merece que nosotros renunciemos a nuestra propia vida para que la vida de su Hijo se vea en nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado de Dios, pero todos los que estamos aquí tenemos una personalidad marcada por el ambiente en el que nos hemos desarrollado. Termino con esto. Abraham, contrario a Pedro y Andrés,
Abraham era politeísta. Pedro y Andrés creían en un solo Dios. Pero aquí va. ¿Me puedo bajar? Aquí va. Vuelve a escuchar lo que le estoy diciendo. Abraham, no Abraham, Abraham era politeísta. Pedro y Andrés creían en un solo Dios. En otras palabras, ya me di cuenta de lo que me dijiste, ya me di cuenta. En otras palabras, al parecer, Pedro y Andrés habían progresado más que Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era idólatra, politeísta, e inicialmente al Dios vivo y verdadero lo trataba como un Dios más. Pero Pedro y Andrés creían en un solo Dios. Pero aquí va, ellos creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso, cuando lo decimos de manera religiosa, suena muy bonito, porque ese es el Dios vivo y verdadero. Pero cuando lo decimos en la forma del carácter y el comportamiento de lo que estamos hablando hoy, de lo que es el proceso de transformación de la vida, creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no lo hace mi Dios, sino el Dios de ellos. Por eso Pedro tenía el carácter que tenía. Era un tipo malgenioso que a la primera de cambio sacaba una espada. ¿Qué? ¿Por qué me está mirando así? ¿Qué? Era un individuo imponente. Era un individuo tan egocéntrico que Jesús le dijo: Pedro, me vas a negar. Y mire quién era Pedro. Ese todavía era más orgulloso que Abraham. Porque Abraham lo que quería es que el faraón no me mate, Sarai, yo lo lamento por ti, mamita, lo lamento por ti. Yo lo que quiero es salvar el pellejo. Pero mire el ego de Pedro. El Señor de señores, el autor y consumador de la fe, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que dice la escritura que él conocía, que es el medio por el cual Dios hizo todo lo visible, le dice: Pedro, me vas a negar. Y él le dice: no, todos los demás lo harán, pero yo no. Yo no sé si en México se ve de la misma manera que la República Dominicana, pero para un dominicano una respuesta así es que le está diciendo: yo sé más que tú, ¿qué te crees? Yo no te voy a negar, tú me llamaste, yo voy a estar firme hasta el último momento. Pedro, han pedido tu alma para ser zarandeada, papito, me vas a negar, yo he orado que no te parte la fe. No, el equivocado eres tú. Era otro orgulloso. Y ese es el problema de nosotros, hermanos, que el orgullo es algo que no se nota. Es algo que se vive. Y la última persona en saber lo orgulloso que es el orgulloso. ¿Me entiende? El orgullo es algo que está dentro de nosotros. Y hay una forma de medir qué tan orgulloso estamos siendo. Lo que usted habla, comience a calcular cuántas veces dijo el pronombre yo en la conversación. Y eso le va a decir por dónde anda el termómetro del orgullo. Es que yo, para la gloria y honra del Señor. Así empezamos todos, hermano. Porque desde que nacimos, ayer yo le decía, mi esposa, la mujer más bella del mundo. Así somos. Mis hijas, las más bellas del mundo. Así somos. Yo sé que no es cierto que lo son en lo literal, pero en mi corazón lo son. Y eso es lo que yo vivo y creo. Y en ese caso está bien. Bendito sea Dios. Pero es que nosotros somos así para todo. Es que mi idea es la mejor idea. No, esa idea nueva que trajo el pastor de vamos a hacer tal cosa. No, yo creo que se debería hacer tal cosa. Una de las cosas que me impacta de la transformación de Pedro es que después, cuando viene la pesca milagrosa, el Señor, él había estado toda la noche pescando, ¿verdad? Y no pescó nada. Y de repente viene el carpintero a decirle al pescador: tira la red del otro lado. Y el pescador le contesta al carpintero. Le estoy diciendo los oficios porque en la mente
de una persona normal, y este carpintero que me está diciendo a mí de pesca, sé que el pescador soy yo. Pero entonces el carpintero le dice al pescador, tira la red del otro lado, y el pescador le responde al carpintero, hemos tratado de pescar toda la noche y no hay peces, pero porque tú lo has dicho, lo haré. Y dice que la pesca fue tan grande que entonces llenó la barca y tuvo que llamar a las otras barcas para que vinieran, y 2 barcas fueron totalmente llenas al punto que zozobraban del peso de los peces. Habían conocido quién es el Dios vivo y verdadero. La pregunta es, ¿a cuál Dios le estás sirviendo? ¿Al Dios que quieres que te favorezca o al Dios vivo y verdadero? Porque mire, con esto termino. El politeísmo es una cosa que sigue vigente hoy, y muchos cristianos seguimos siendo influenciados por el politeísmo. Pastor, no, yo solo creo en Jesucristo. Calma, calma, que no panda el cúnico. Sí, usted cree en Jesucristo, pero en los milenios pasados, en el tiempo de Abraham, los dioses eran de metal, de madera, de arcilla. Más adelante comenzaron a levantar dioses humanos. Los faraones decían que eran dioses, los emperadores decían que eran dioses. Pero hoy en día, estos son los dioses. Y aquí es donde usted y yo tenemos que revisar si todavía hay politeísmo en nuestro corazón, y el Dios vivo y verdadero solo es un Dios más en nuestro sistema de creencias. El razonamiento humano, la inteligencia y el conocimiento intelectual han sido levantados como dioses, pero hay un solo Dios vivo y verdadero. Las culturas, las tradiciones, las costumbres de los pueblos han sido levantadas como dioses, pero solo hay un Dios vivo y verdadero. El talento, la habilidad, el carisma y la capacidad de la fuerza humana, como lo vemos en la Torre de Babel, han sido levantadas como dioses, pero solo hay un Dios vivo y verdadero. La belleza física, la sensualidad y el sexo han sido levantados como dioses, pero solo hay un Dios vivo y verdadero. Las ciencias, las artes, la política, las creencias místicas, las filosofías humanas y las religiones creadas por los hombres han sido levantadas como dioses, pero solo hay un Dios vivo y verdadero. La modernidad tecnológica, la magia del mundo cibernético, las comunicaciones masivas y la creatividad han sido levantadas como dioses, pero solo hay un Dios vivo y verdadero. El dinero, las posesiones materiales, el poder corporativo, la fama, la moda, la influencia social, el entretenimiento, la apariencia externa, los ministerios cristianos, el conocimiento bíblico y muchas cosas más han sido levantadas como dioses, pero solo hay un Dios vivo y verdadero. Aún Satanás mismo se quiere hacer pasar como que fuera un Dios, pero solo hay un Dios vivo y verdadero. Ahora la pregunta es, de todos estos dioses contemporáneos, ¿a cuál nosotros le estamos compartiendo parte de nuestra devoción? Como pastor le digo una gran verdad que los pastores vivimos, que probablemente su pastor, por la ética y el respeto de pastorear la congregación de una manera saludable, no se lo diga, pero como yo le estoy hablando del otro lugar donde yo pastoreo, yo sí se lo puedo decir. Los pastores vivimos esto. De repente alguien que se cree su propio Dios, porque su llamado es su Dios, comienza a hablar mal de mí. Pero la ética del Dios vivo y verdadero que me dice, bendice al que te maldice, ama al que te odia, aún a tus enemigos, ámalos, bendícelos, no murmures de nadie. Cuando oigas, Eclesiastés 7:20, cuando oigas que tu siervo habla mal de ti, no prestes tu corazón a esas palabras, porque tu corazón sabe muy bien que tú mismo hablaste mal de otros en algún tiempo.
Entonces viene uno sometido al Dios vivo y verdadero y se queda callado. Y aguanta. Puñaladas, pedradas, tablazos, tubazos. Hasta el agua se la lleven y uno no se puede bañar. ¿Y uno qué tiene que hacer? Callar y orar y esperar. Porque no toma la venganza con sus manos, ni ya opera por su propia fuerza. Está confiando como Abraham. Ya no es un Abraham que hace las cosas por el carácter volátil de los hombres, sino un Abraham que dice: esperen, iremos al monte, adoraremos a Dios y regresaremos el muchacho y yo. En otras palabras, está diciendo: un verdadero siervo del Señor, dejo esto en las manos del Señor y yo sigo haciendo lo que me corresponde hacer. Pero mientras nosotros estamos esperando pacientemente en el Señor, el ego de los demás hombres está tratando de destruirnos la vida. Pero un día, diga conmigo un día, diga conmigo un día, diga conmigo un día, se manifestará el poder y la justicia del Dios vivo y verdadero. Pero para que usted y yo estemos en el lado correcto de la cancha, que no es donde se están metiendo más goles, no siempre el equipo que mete los goles es el que gana. Hello. Hola, hola, hola. No siempre el equipo que mete los goles es el que gana. Recuerde que hay una ley establecida en todo sistema, que después se van a lo dicho por la ley y comienzan a sacar puntos. Espera. Pero aquí, por diferencia de goles en toda la temporada, sí, ellos ganaron 3-0, pero estos son los que califican. La portería que reventaron calificó. ¿Aló? ¿Y cómo es eso? Porque hay una ley escrita. Y hay una ley escrita por el Dios vivo y verdadero. Es: no importa al Dios que quieras adorar, tarde o temprano, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará quién es el Dios vivo y verdadero. Pero ¿por qué llegamos hasta ahí? ¿Por qué, siendo creyentes, terminamos comportándonos a veces hasta peor que los paganos? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Porque un día, ¿cuántos aquí un día sintieron el llamado de Dios en su corazón y por eso están aquí? Un día el Señor nos llamó, pero cuando nos llamó, Él sabía de nuestra personalidad conflictiva, pero aún así nos dio una oportunidad. Y un día, si le dejamos al Dios vivo y verdadero que trabaje nuestra personalidad para poner el carácter de su Hijo en nosotros, entonces vamos a poder decir las siguientes palabras. Cuando Juan el Bautista se manifestó, una de las partes más importantes de su mensaje era el siguiente: no se enorgullezcan de ser hijos de Abraham, hagan las obras que Abraham hizo. Ese era el mensaje de Juan. Porque el orgullo de Israel era: somos hijos de Abraham. A Jesús le dijeron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿En serio? El pueblo que más veces ha sido esclavo, ellos le dicen a Dios: nunca hemos sido esclavos. ¿Qué cree usted? Sí, el hecho de que no naciste en esclavitud no quiere decir que no eres de un pueblo que ha sido esclavizado muchas veces y que ahora la esclavitud es la religiosidad que tienes en la mente. Entonces viene Jesús y le dice: yo fui antes que Abraham. Y después viene Pablo y le escribe a la iglesia diciendo lo siguiente: la promesa de Dios a Abraham no era ni para él ni para su descendencia, porque he aquí que Jesucristo es la promesa dada por Dios, manifestada a los hombres para que todos puedan ser salvos. Al final, el Dios vivo y verdadero que un día llamó a Abraham, sabía que lo convertiría en un Abraham y que todo lo que él creyó al principio que era para su favor, entendería al final que era solo para la gloria de Dios. Al final, el Simón que un día Jesús llamó, se convertiría en el Pedro que incluso hasta dirían que fue el primer papa.
pero tendría un carácter para escribir 2 cartas señalando al único Dios vivo y verdadero y diciéndonos que nos quedemos con la palabra profética segura, inscrita en nuestro ser, porque hay un solo Dios verdadero. ¿Cuáles de los dioses contemporáneos que mencioné pudiera estar inundando tu corazón? El peligro es que, sin importar lo pequeño que parezca ese Dios, es un poco de levadura lo que afecta a todo lo demás. Yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde estás. ¿Me puede ayudar en el piano? Podemos tocar otra vez. Al que está sentado en el trono. Por favor, querido hermano, ahí donde estás, te pido que le permitas al Espíritu de Dios, que fue el que te inspiró con un llamado de parte de Dios, que ahora le permitas que te procese por dentro. A veces, permitirle al Señor que nos haga sentir mal, o sea, que nos redarguya, es lo más sabio. Y esta mañana es para eso. Él te dijo, sígueme. ¿Recuerda cómo se llama el mensaje? Sígueme. Pero después dice, y verás lo que haré contigo. Sí, Él te dijo, sígueme. Pero ahora, ¿estás dispuesto a finalmente ver lo que Él quiere que tú seas? Porque para eso vas a tener que renunciar a ti.